nada más. Buenas tardes, hermanos. Vamos a empezar el culto de adoración hoy, este domingo. Como todos los domingos, ¿verdad? Creo que de la misericordia de Dios hemos recibido el congregarnos hoy con libertad, como lo hacemos. Muchos no tienen esa libertad que nosotros tenemos y en verdad sí es un privilegio que podamos hacerlo, ¿verdad? Y sobre todo que ha sido nuestro propio Dios el que nos ha inquietado y nos ha traído el día de hoy, ¿verdad? Quiero que vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 46 y luego vamos a pedirle en oración al Señor que sea el quien dirija nuestro tiempo de adoración. Salmo 46. Pongámonos de pie para leer la palabra del Señor. Dice así la palabra del Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Oremos. Gracias, Padre, nuevamente te damos un domingo más, Señor, por permitirnos congregarnos. Señor, es un privilegio que tú nos das en tu misericordia. Nos traes con un corazón lleno de gozo delante de ti para exaltar tu nombre, Padre. Gracias te damos porque tú mismo te has revelado en nosotros a través de tu Hijo Jesús. Nos has dado a conocer tus grandes obras, Señor. Has iluminado nuestros corazones y nuestras mentes y has inquietado, Señor, nuestras vidas, nuestras almas, para que vengamos hoy, Señor, a adorarte, exaltarte, Padre, porque tú eres digno de toda adoración y toda alabanza, Señor. Guarda este tiempo, Señor, en nuestros corazones también. Sé tú dirigiéndonos en todo nuestro ser. Sobre todo, Señor, al escuchar tu palabra, Padre. Que seas tú calando, Señor, cada hueso de nuestro cuerpo. Que seas tú gobernando tu Santo Espíritu, Señor, nuestras vidas, Padre. Ayúdanos a vivirla para ti, Señor. Y que sea un altar siempre para ti, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar el himno 80. Himno 80.
libres del Señor. Tierra, cielo, mar y luna, adoran al Trino Dios. Adórale, adórale, adorar al Salvador. Tributarle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Adórale, oh iglesia, por Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Adórale, adórale, adorar al Salvador. Tributarle toda gloria, pueblo suyo son su grande amor. Amén. Siéntese y vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, capítulo 12. Vamos a empezar a leer desde el versículo 18 al 29. Hebreos 12, capítulo 18 al 29. Dice así la palabra del Señor. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que le oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que se queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante de ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén, hermanos. Pongámonos de pie y vamos a cantar otro himno, himno 307, por favor. Hemos recibido un reino inconmovible, el cual nuestro corazón se llena de gratitud. No ha sido de nuestra parte, ha sido de la misericordia de Dios, y por eso cantamos
y adoramos al Señor. Nuestra vida acabará, cual las hojas caerá, cual el hace ligará, busca a Dios. Vuela cada día veloz y volando da su voz. Ven a dar tu cuenta a Dios, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Y dirá, es tarde ya, busca a Dios. El hombre su vigor se marchita cual la flor, se disipa cual vapor, busca a Dios. Como el río a prisa va hasta entrar al vasto mar, vas hacia la eternidad, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Y dirá, es tarde ya, busca a Dios. Ama a Dios de corazón, con sincera contrición, por Jesús Dios da perdón, busca a Dios. Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón, te acarreas perdición, busca a Dios. Busca a Dios, busca a Dios. Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará. Y dirá, es tarde ya, busca a Dios. Gloria al Señor. Vamos a, pueden sentarse, vamos al momento de las ofrendas. Juan Eduardo, ¿nos puede ayudar con la oración? Buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Qué gozo y alegría es podernos ver de nuevo. Nos ponemos de pie, vamos a orar para pedir a Dios por las ofrendas. Amén. Gracias, Padre bendito, por la bendición tan grande, Señor, de poder estar nuevamente congregados aquí en la iglesia, Padre Celestial, para poder alabar y glorificar tu nombre, exaltarte por todas las virtudes que nos has, por todas las virtudes tuyas, Señor, perfectas, excelsas y magníficas, Señor. Y que por medio de tu persona, Señor, del Señor Jesucristo, tú nos has derramado hoy muchas bendiciones, Padre Celestial, de las cuales hoy, Señor, tomamos un poco de lo que nos has dado para la expansión de tu reino, Señor, y la propagación de tu palabra. Bendice, Señor, a cada hermano que da con un corazón alegre, Señor. Bendice a cada hermano también, Señor, que hoy no pueda depositar. Dale trabajo, Señor, provéele lo necesario para él y su familia. Pero ante todo, Señor, te pedimos que tú nos des, Señor, un crecimiento espiritual, que es lo que más importa, Señor amado. Te pedimos que podamos crecer a la imagen y la medida de la plenitud de Cristo, Señor, y que podamos también representar fielmente tu nombre, Señor. Ayúdanos en cada aspecto de nuestra forma de vivir. Te pedimos, Señor, que bendigas las ofrendas y que también, Señor, tú le des de nuevo al predicador de hoy, Señor amado, que también abras nuestros oídos, que abras nuestro corazón, que nos ilumines la mente, oh bendito Espíritu, y que nos ayudes a entender lo que hoy quieres impartir por medio de la predicación de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo rogamos todo con acciones de gracias, Padre. Amén.
Vamos a dar gracias al Señor también porque nos permite dar un poco también de lo mucho que el Señor nos da. En verdad sí es necesario porque muchos otros también trabajan en el reino y nosotros también anhelamos y deseamos que podamos contribuir con el reino del Señor, aunque sea con eso que de lo mucho que Él nos da, muchas veces nos cuesta también nosotros retribuirle. Y ojalá pues que el Señor utilice estas ofrendas para el deseo de nuestro corazón de expandir su reino. Vamos a cantar el himno 410. De pie, por favor. $410. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu sabor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Toma así mi corazón, por tu trono lo tendrás. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Toma tú mi amor que hoy a tus pies vengo a poner. Toma todo lo que soy, todo tuyo quiero ser. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. Gracias, Señor. Siéntese, vamos a darle paso al hermano Bren, que es el que nos va a traer la palabra hoy. Pedimos al Señor y rogamos que nos dé el entendimiento y la iluminación de su palabra y que haga el trabajo en nuestros corazones para ser conformados a la imagen de nuestro Señor Jesús. Hermano Bren.
Muy buenas tardes a cada uno. Los invito a que abran su Biblia nuevamente en el libro de Ageo. Libro de Ageo. Tal vez han seguido leyendo no solo ese libro, pero también Esdras y otros libros de la Biblia que dan a entender más de la historia de lo que ahí está sucediendo esta semana, o lo harán en la semana que por la gracia de Dios nos permite comenzar. Así sea, que el Señor a cada uno esté guiando para que lo que en esta hora, que es muy breve, podamos estudiar y meditar juntos, crezcamos en el conocimiento y crezcamos para la gloria del Señor. Gracias al Señor nos ha puesto nuevamente en manos su palabra. Y quiero que en este capítulo 2 leamos esta tarde los primeros 9 versículos. Para volver a tomar el hilo de lo que aquí está sucediendo, el pueblo de Dios ha regresado del cautiverio, pero no se ha ocupado en lo primordial que debía de haberlos ocupado al ser librados de la esclavitud bajo la que estaban en Babilonia, por castigo, bajo castigo, mano fuerte, pero justa de Dios. No se habían ocupado de la tarea diligentemente, aunque lo habían comenzado al principio, al recién llegar del cautiverio. Se habían apartado, se habían enfriado, se habían olvidado de lo que era necesario que tomara, los ocupara, realmente que los preocupara en primer lugar. Y después de muchos años viene a ellos la palabra de Dios a través de este profeta, recordándoles de la tarea encomendada, recordándoles de su identidad, recordándoles de la necesidad que ante las naciones ellos vivan como quienes son, pueblo escogido y apartado, a nación apartada de entre todas para ser nación santa, para ser consagrada a Dios, a su servicio y a darlo a conocer en la tierra. Pues entre el capítulo 1 y el capítulo 2 ha pasado un poco más de un mes y nuevamente viene a Israel palabra de Jehová en el mes séptimo. A los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Cobrad ánimo, pueblo, todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar,
dice Jehová de los ejércitos. Oremos. Gracias, Padre Santo, porque nos has hablado. Gracias porque también tu palabra esta tarde a nosotros habla. Tu palabra esta tarde nuevamente nos comunica y nos recuerda quién eres. Ante todas las cosas nos insta, nos redarguye, nos examina. En verdad pone nuestra mirada en lo que ha de ocupar primer lugar. Pone nuestro corazón a anhelar lo que ha de ser en verdad el palpitar de nuestro corazón, tanto en esta vida como por la eternidad. Eres tú, el Dios de los ejércitos, no hay otro. Eres tú, el Dios de misericordia, de compasión, de perdón, a quienes esta palabra llega y en quienes esta palabra penetre, en quienes tu palabra produzca arrepentimiento. Pues así, solo así podrá haber salvación. Solo así podremos estar en tu presencia, podremos invocar tu nombre, podremos en verdad vivir en paz, en esperanza, ahora y para siempre. Gracias porque nos has hablado, a través de tu Hijo nos has recordado que es tuya la voluntad la que se hace siempre, que lo que tú siempre haces, lo haces para tu honra y tu gloria. Lo haces para apartarnos del pecado, de la vanidad, apartarnos de este mundo que tú bien creaste, pero lo creaste bien, que tú nos diste, pero que no manejamos, administramos correctamente. Esta tierra que tú nos dices, te eleva, canción, te alaba, te proclama, porque eres tú el creador y lo has creado maravillosamente. No podremos sondear en total las maravillas que nos permites observar, pero sí a través de tu palabra nos permites sondear, conocer quién eres, tu carácter, conocer la relación estrecha, íntima, personal, que tú ofreces, que tú has sellado en la sangre de tu Hijo Jesucristo, para que no solo conozcamos, pero disfrutemos. Pecadores arrepentidos, pecadores en verdad alcanzados por tu gracia, bajo el Evangelio, para llamar, para clamar a ti, para invocar tu nombre, buscando que tú en nosotros seas glorificado. Gracias porque te has acordado de nosotros, nos has hablado y tu palabra nos apunta a lo que nos ha de ocupar y preocupar en esta vida, en esta tierra. Encamina pues nuestra mente y nuestro corazón para que nuestros pasos igualmente sean conducidos por sendas de justicia y de paz por amor a tu nombre. Te lo pedimos en los méritos de Cristo. Amén. Qué bueno estar nuevamente congregados, reunidos, ocupados de esta manera. Y quiero hacer la pregunta nuevamente, ¿viene usted preocupado, preocupada esta tarde? Porque no siempre es malo estar preocupado. Si estamos preocupados en lo debido, si nos preocupamos por lo que es necesario, si en verdad eso nos conduce a que nos ocupemos de lo que Dios quiere que nos ocupemos y seamos conducidos a lo que Dios ha querido, que sean nuestros anhelos, los anhelos espirituales, el anhelo por su honra y su gloria. Pues bien preocupados estaremos, preocupados en lo bueno estaremos.
y no distraídos, no desperdiciando la vida y los recursos que Dios nos ha concedido en esta breve estancia que tendremos sobre la tierra. Tenemos en el relato de Ageo la indicación de que habían ancianos y jóvenes en su audiencia. Se dirigía a ellos, algunos que llevaban suficientes años encima, que habrían visto el primer templo, habrían conocido el esplendor de ese templo construido en días de Salomón, como también aquellos que por su juventud y tristemente por el testimonio, mal ejemplo, de sus padres y de la nación de Israel, quizás ni siquiera habían oído acerca del templo de Salomón. Hace poco hablaba con una señora que dice que a sus nietos les habla de Jesús, porque si no fuera por ella, ellos nunca habrían oído el nombre Jesús. Nunca habrían entendido el por qué celebramos cada año el nacimiento de Jesús. Esa es la realidad. De generación a generación no se proclama, no se anuncia la verdad y la virtud de aquel que debe de ser el todo de nuestro vivir diario. Que aparte de él no veamos nada con provecho, que sea de provecho, si no hay relación con él y propósito para agradarle y engrandecerle. Engrandecerle no más de lo que es, pero engrandecerlo ante los hombres, ante la vista, al conocimiento de nuestro prójimo. Dios es Dios. ¿Cuántas veces lo ha dicho y lo ha repetido en tan pocos versículos? ¿Llegamos a pensar que ya esto era excesivo? Pues con mirar el espejo, mirarnos el corazón, con que la palabra nos muestre cómo somos de olvidadizos, prontos a ser distraídos, entendemos la necesidad de que Dios repita y repita y repita hasta que no quede duda de que usted lo escuchó, de que Él es Dios. Es Él el Dios de los ejércitos. Es a Él que tenemos que rendir cuentas. Es Él que hará siempre su voluntad. Y no hay quien se le oponga por más necios, ignorantes, rebeldes, obstinados que sean. Tarde o temprano, Él humillará, traerá a rendir cuentas a Él todo aquel que fue creado por Él. ¿Y cómo comparecerá usted en esa mañana o esa tarde o quizás a esa hora de la medianoche, cuando menos lo espera? Cuando suene la trompeta, cuando vuelva Jesucristo, según lo anunciado, y venga ya no con relación al pecado, no traer anuncio de buenas nuevas, del Evangelio, a llamar a pecadores al arrepentimiento, sino que vendrá a juzgar, y juzgará a los vivos y a los muertos. Juzgará según su palabra, palabra revelada y nuevamente anunciada esta tarde. La palabra comenzando con esa palabra con la que comienza las escrituras que tenemos en nuestra mano. En el principio, Dios. ¿Ha vivido usted consciente de esa verdad? Temeroso, reverente, obediente ante esa verdad establecida por Dios mismo desde el principio. Y notemos que lo ha dicho antes de que usted y yo fuéramos creados. En el principio, antes de que hubiese todo lo que usted y yo conocemos, Dios era. Su autoridad ya era.
Y por su palabra, todo fue creado. Y es a Él que todo ha de estar rendido. ¿Cómo vive usted esta tarde? ¿Consciente de esa verdad? ¿Reverente ante su nombre? ¿Implorando, invocando su nombre? De esa manera espiritual, como quien tiene una relación con el Dios del universo, el Dios de los ejércitos, pero el Dios personal en relación con usted. Un Dios, pero en relación personal con usted. Esa relación en la cual le llama a usted como hijo o hija y por el cual usted a él le llama padre. Y al Padre usted lo busca, lo invoca, lo reconoce como verdaderamente su autoridad. No es el Padre compulsivo, el Padre que por quedar bien con cada hijo complace en todo sentido a lo que su hijo quiere. No es el que malcría, sino que se da a conocer como el Dios único, el Dios de la autoridad absoluta, el Dios de los ejércitos, el Dios con el poder inigualable para hacer lo que Él disponga. Lo ha hecho desde el principio y lo hará hasta el final. ¿Vivirá usted en el marco de esa realidad? ¿Vivirá usted en comunión con aquel que ha llamado a un pueblo, que llama a sus enemigos anteriores ahora hijos? Porque Él ha querido tener gracia y misericordia y perdonar al que merecía solamente la muerte, como merecemos cada uno de nosotros. ¿Ha entrado usted en esa relación íntima, estrecha, personal, de confianza, de esperanza, de paz, como dice su palabra? En relación con aquel que es el Todopoderoso, el Omnisciente, la autoridad máxima desde la eternidad y hasta la eternidad, sin comienzo y sin fin, incomprensible para nuestra mente finita, insondeable en verdad, pero no es para que nos sondiemos, es para que sondeando seamos asombrados, sondeando en su palabra, en la revelación que nos ha dado, nos postremos delante de Él en alabanza, en adoración, a quien ha tenido misericordia y aún esta tarde nuevamente tiene misericordia de nosotros. En el caso de Israel había pasado un mes y un poco más, en nuestro caso pasó una semana. ¿Y qué tanto tiempo ocupó la voz de Jehová de los ejércitos en nuestro diario vivir de esta semana? ¿Cuánta necesidad tenemos que nuevamente Dios nos hable? No con palabras nuevas, pero las palabras que nos recuerden lo que ya Él nos ha dicho, nos ha hablado. Como a Israel también ya les había anunciado, les había prometido y había cumplido. Que no se olvidaran de que Él es el que ha de gobernar nuestros pensamientos y nuestros pasos. Que tanto el querer como el hacer de nuestra vida sea bajo mandato, bajo gobierno del Altísimo. Y la palabra que viene a través de Ageo al pueblo de Israel viene para estimularlos a que esa tarea que han reiniciado, como vimos hace 2 semanas, esa tarea que reiniciaron después de muchos años de descuido,
sea una tarea en la cual ellos perseveren. Porque ha pasado un mes y un poquito, y ya están flaqueando las fuerzas, ya están distraídos nuevamente, ya sienten la opresión de los que se oponen, sienten aún de entre ellos mismos quizá un desánimo, un desaliento con respecto a la tarea por delante, una tarea nada fácil, una tarea larga, dispendiosa, una tarea que ellos ven quizá imposible de alcanzar hasta el nivel de lo que era el templo antes. ¿Han tenido ustedes esa experiencia seguramente? Mucho entusiasmo para empezar algo nuevo, mucho entusiasmo para emprender una nueva labor o tratar de alcanzar una meta. Mucho entusiasmo que duró mucho menos de lo que usted esperaba o pensaba. Pasó el amigo, le invitó a salir a comer, pasó la amiga y se quedó ocupando su tiempo más de la cuenta o lo necesario y se le fue tanto la oportunidad como también la diligencia, la disciplina de haber dicho estoy ocupado, estoy ocupada, necesito volver a la tarea. Mucho entusiasmo, quizá porque eran muchos los que al principio se anotaron, se inscribieron, dijeron vamos, que la unión hace la fuerza, pero se fueron quedando unos y luego otros y al rato eran, como decíamos en mi tierra, 3 tristes gatos, los que quedaron. Y ahí se desilusionó, se desanimó, perdió ímpetus. ¿Qué ha pasado? La realidad es que, como vimos la semana pasada, hemos puesto a Dios a un lado. Dios no deja de ser, su palabra no deja de hablar. Sus propósitos son los mismos, desde la creación como hoy. Hemos quizá puesto la mirada en nosotros mismos, o en el prójimo, o en las circunstancias que han surgido durante la semana. Y hemos perdido de vista lo que es primordial y necesario que llevemos siempre delante de nuestros ojos, en nuestra mente, atados al cuello, escritos en la frente, tenemos que llevar en el corazón para que en el camino del Señor seamos guardados, perseveremos, preocupados en lo correcto, preocupados en lo debido. La preocupación que debía de ocupar al pueblo de Israel era el templo, pero no era por el templo en sí mismo. No era volver a tener todo lo que tenían antes de haber sido enviados a cautiverio bajo la mano poderosa de los babilonios, sino volver a tener entre ellos la tarea a la cual se entregaran y de lo cual se preocuparan de que la alabanza a Dios ocupara primer lugar. La alabanza a Dios fuera lo que a cada uno y a todos colectivamente los ocupara y los identificara ante las naciones. Y ellos, después de haber pasado años ocupados en construir sus propias casas, cuidar de sus propios intereses, recibieron el llamado de atención de que todavía la casa del Señor estaba en obra negra, ni siquiera quizás. Y Dios les reclama, los amonesta, no los envía nuevamente al cautiverio, pero acababan de salir de allá y no habían aprendido. Y tenemos igual la necesidad de que Dios nos recuerde
¿Cómo es que hemos debido de haber vivido esta semana pasada? ¿Y cómo es que esta semana que comienza debe de vivirse para su agrado y para el cumplimiento de nuestro propósito como pueblo de Dios? La tarea era ardua, la tarea era una tarea que cansaba, que preocupaba de maneras reales, pero no necesarias. Sí habían opositores, pero todos estaban bajo la mano poderosa de Dios. Ellos serían callados, los opositores serían apartados para que cumplieran la tarea. Era eso lo prometido de Dios a su pueblo Israel. Y si bien estaba desilusionado el pueblo, desanimado en algunos muchos sentidos, en el versículo 5, la palabra de Dios viene a su pueblo y les dice: no teman de ellos o por ellos. No se preocupen de su alrededor, de los opositores. No se preocupen, no teman lo que pueda hacer el hombre. Temed a Dios, el Dios de los ejércitos. Tened en cuenta quién ha sido misericordioso y los ha librado. ¿Quién ha de ser el que ocupe el primer lugar? ¿A quién han de rendir todo cuanto Dios les ha concedido? Y a quién la libertad que ahora disfrutan debe de ser el que eleven, exalten. En medio aún de algún o algunos opositores. Había crítica y había también quizá pesimismo de entre ellos mismos, como hemos notado. La palabra misma del profeta les pregunta: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo la veis ahora? Apuntaba a lo que iban pensando, a lo que sentían algunos, a la base, la razón por el desánimo, el desaliento, la distracción. Porque los que habían visto la gloria primera dirán: esto nunca llegará a alcanzar a lo que era antes. Esto no es tan bueno como lo teníamos. La semana antepasada veíamos que aún con lágrimas lloraban ante esa realidad. Pero el profeta les llama la atención a que reflexionen, que si esa es su manera de pensar y de sentir, nuevamente están pensando en sí mismos, están enfocados en las cosas materiales. Necesitan recordar y aprender que aunque el templo era un lugar esplendoroso, no era con el propósito de que se llamara atención al templo, ni que hablaran de Israel como una nación pudiente y exitosa. Era un lugar que debía de rendirse a Dios en ofrenda. Era un lugar que debía de congregar a todos delante de Dios en oración, en humildad, en reverencia. Era un lugar como el que han de construir ahora, sin interesar la apariencia. Debía de ser un examen de corazón y un compromiso de corazón a algo que debía de preocuparlos. Porque en la preocupación por lo que es debido, correcto, este pueblo escogido de Dios y apartado sería un pueblo que perseveraría en la relación con Dios, en esa comunión con Dios, en el compromiso delante de Dios.
el compromiso de ser un pueblo obediente a quien es Dios, a quien invocarían y darían a conocer ante las naciones como el Dios único y verdadero. Y por eso tenemos entonces en el capítulo 2, no un llamado a que el pueblo ponga manos a la obra, se despierte para volver a construir un templo como antes, sino simplemente a completar la tarea, a volver a poner el hombro, poner sí manos a la obra, a trabajar juntos por esto, que es el lugar donde habrían de adorar, un lugar que identificaría a este pueblo como un pueblo de adoración al Dios único y verdadero. Tenemos nosotros no la tarea de construir tampoco sobre la tierra un lugar suntuoso. Bien podríamos congregarnos bajo un palo esta tarde, aunque lloviera, estar ocupados, preocupados en la tarea que Dios nos ha encomendado y hacerlo de manera gozosa, agradecidos de corazón y rendidos también de corazón delante de Dios a ocuparnos en lo que debe ocuparnos y debe de preocuparnos, tomando el primer lugar, sobre todo en este día que Él apartó para este propósito. Pero si construimos, si debemos de construir un templo, no un templo hecho de manos de hombres, pero lo que es el templo del Espíritu Santo, construir entre nosotros, los que hemos sido salvos por la gracia de Dios, construir el cuerpo, edificándonos mutuamente, siendo Dios la cabeza, siendo Cristo la cabeza de la iglesia, Dios el que nos ha dado a su Hijo, para que bajo Él seamos nosotros instruidos, conducidos siempre a cumplir el propósito por el cual nos llama de las tinieblas a su luz admirable. Que anunciemos sus virtudes, que manifestemos su poder, el poder que si bien vence a ejércitos, como lo hizo a su favor ante Egipto, los egipcios, hoy nos libra de otros ejércitos. Si no son terrenales, aún más son los espirituales, huestes celestes, que hacen la voluntad de quien es su amo y buscan destruir el reino de los cielos. Obedecen los mandatos de Satanás y buscan que nos apartemos, olvidándonos o enfriándonos, distrayéndonos de lo que Dios nos ha encomendado. Ejércitos que atentan contra nosotros espiritualmente. ¿Se ha comprendido que la lucha de la semana pasada, la lucha que tendremos esta semana por delante, es esa lucha interior, espiritual, lucha por el conocimiento de la verdad, lucha por el temor y la obediencia al que es el soberano. Lucha para que no hagamos caso al que viene sutilmente muchas veces a apartarnos del camino y a ocuparnos en lo que no conviene y no aprovecha, que no nos humilla delante de Dios, sino más bien nos desgasta en acomodar y aún a promover el reino de este mundo al enemigo de Dios. ¿Tenemos cuánto tiempo en esta semana?
con una palabra se resume. Esta semana tenemos suficiente. ¿Para qué? Para lo que Dios mismo nos enseña que debemos de preocuparnos. Para toda obra buena. Suficiente tiempo para toda obra buena. Suficiente para lo que Dios quiere, lo que a Él le agrada, lo que a Él le honra. Si no queda tiempo para otras cosas, entonces no eran tampoco debidas, necesarias. No era para nosotros darle ese lugar, preocuparnos por esa incertidumbre, distraernos en esa actividad, si no era buena delante de Dios. Nuevamente no queremos edificar un templo físico suntuoso. Queremos que nuestra vida sea hecha de nuevo. Que nuestra vida sea una vida que resplandezca con la imagen y la semejanza de aquel que nos creó y ha tenido de nosotros misericordia. Todo cuanto atente contra eso, estorbe ese propósito, no contribuye al avance hacia ese objetivo, es algo, persona u objeto, actividad o pensamiento, porque cuánto tiempo se nos va soñando, que no aprovecha, contra el cual tenemos que librar la batalla, que en verdad atentan contra el pueblo de Dios y su propósito en la tierra. Hemos sido conscientes de esta lucha. Nos hemos preocupado debidamente por estar ocupados en esta batalla. Dice en el versículo 6 del capítulo 2, dirigiendo la mirada de su pueblo hacia adelante, hacia arriba, hacia Él. Nuevamente con esas palabras, así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. No era de oro que llenaría ese templo. Llenaría el templo de su gloria. La gloria de un pueblo que lo conociera y lo obedeciera, un pueblo que de él se ocupara en proclamar a las naciones. Se ocuparía de llenar de gloria su templo. Y anunciaba así a Jesucristo que vendría y traspasaría ese lugar santísimo, vendría a ser abierto, ahora asequible, a los que, como meros hombres y pecadores que somos, pudiésemos tener franca entrada, no por mérito nuestro, no con ofrendas y sacrificios que diariamente debían de ofrecerse, aún el sacerdote por sus propios pecados, pero ya por un sacrificio, Jesucristo mismo, uno que ofrece su vida en rescate, uno cuyo sacrificio es aceptado en lo alto como suficiente para que por él tengamos paz, seamos declarados justos delante del Dios justo, 3 veces santo,
Vino Jesucristo a dar su vida en rescate para que por Él seamos nosotros santificados, por Él seamos en verdad consagrados, a hacer como Él mismo hizo, la voluntad de su Padre, siempre y solamente. Y hasta que lleguemos a esa meta, hasta que ese objetivo, ese propósito sea cumplido en nosotros. Batalla tenemos en el Espíritu. Y batalla tendremos que librar si hemos de vencer por el Espíritu de Dios. Nos recuerda repetidamente que es Jehová de los ejércitos. No es en su fuerza, no es en mi poder, no es en mi optimismo, en mi buena intención, no es en ningún poderío humano o propuesta colectiva que nos hagamos. Es reconociendo que es Jehová de los ejércitos al que tengo que estar postrado, delante de quien debo de estar postrado, a quien debo de servir, a quien todo mi corazón y toda mi mente y todas mis fuerzas deben de estar realmente sometidos. Y en la medida que Él me muestra que estoy distraído, que estoy interesado en otro camino, en que la identidad que quiero llevar y proclamar ante las naciones no es necesariamente la de un pueblo redimido para santificación, sino el del mundo, que me ofrece lo que yo quiero y de una manera mucho más fácil y menos dispendiosa que ese camino que Dios me ha trazado. Ahí en esa examinación, Dios en su misericordia me está mostrando nuevamente cuál debe de ser la actitud. Preocupado, sí, actitud de preocupación, pero que yo me preocupe por lo espiritual, por la condición de mi alma, me preocupe por la relación con Dios y el crecimiento y la madurez en su gracia. Qué misericordia de Dios hacia su pueblo, que viene a ellos a hablarles nuevamente, tan pronto después de haberles hablado, amonestado, redarguido, y decirles, todavía, otra vez, pasó un mes, y no han aprendido. ¿Con qué palabras les habla? Les dice ánimo. Recobren fuerzas, no suyas. No miren dentro de sí a ver cómo se levantan, cómo se proponen, cómo empiezan de nuevo. Sin que primero me miren a mí. Sin que primero delante de mí estén postrados. Yo, Jehová de los ejércitos. Yo, Jehová de los ejércitos. Yo, Jehová de los ejércitos. Aparte de mí, nada podéis hacer. Nos ha dicho, nos repite, nos recuerda. Pero qué duros de entendimiento somos. Aparte de Él, nada podremos hacer que sea de provecho, que sea bueno, que sea en verdad en servicio a su reino, que manifieste ante las naciones su gloria. El Jehová de los ejércitos busca su propia honra, su propia gloria, y dice en el versículo 9 que la gloria postrera de esta casa, la gloria rendida a su nombre, la gloria que ha de ser elevada a Él y que de Él ha de ser manifestada ante las naciones. La gloria en nuestros tiempos será mayor que la gloria de ese templo primero, porque será la manifestación de la obra de Dios poderosa, venciendo la muerte, venciendo el pecado, venciendo al enemigo,
aplastando su cabeza como lo prometió en el puro principio, librando al pecador de esa esclavitud, librándonos de las consecuencias de vivir bajo ese amo esclavizante, librándonos para poder vivir no atemorizado por el qué dirán, por lo que pasa a nuestro alrededor o por la incertidumbre de lo que no sabemos aún que sucederá, sino viviendo confiado en aquel que, como libró a Israel de los egipcios, es el mismo ayer, hoy y siempre, hoy, mañana igual. Estará conmigo, estará con nosotros, irá adelante, peleará las batallas, no con nubes que impidan que el enemigo vea al pueblo de Dios necesariamente, pero sí con la palabra de Dios ya grabada en nuestra mente, en nuestro corazón, esa palabra de Dios que nos guardará del enemigo, que aunque andemos por valle de sombra de muerte, infundirá en nosotros aliento para que no temamos al hombre, y más bien temamos, sí, a Dios. Perseveremos en el bien hacer. Perseveremos en confiar en Dios. Perseveremos en obedecer a Dios. Perseveremos en dar a conocer a Dios. Perseveremos en ser identificados como el pueblo de Dios, que se ocupa preocupadamente en esto, perseverando en perseverar, en que Dios reciba la honra y la gloria en todo cuanto hagamos. Sea pues que comáis o que bebáis. Así vivimos la semana pasada. Así vamos a pedir que la obra de Dios en nosotros se haga en esta nueva semana. Sometemos a Dios la dirección de todo cuanto nos proponemos. A Dios sometemos para su escrutinio, su examen, ante la palabra de Dios todo cuanto nos ocupa, nos distrae, nos entretiene, nos alegra inclusive. Tenemos en buena medida todo cuanto el tiempo debe de alcanzar para que alcancemos a hacer. O con facilidad llegamos al final de la semana y decimos, uy, no me alcanzó el tiempo. O llegamos al final del día. Ya no tengo energía. Y despachamos el cumplimiento del deber con una excusa, con una justificación, simplemente con ignorancia, sin detenernos a preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué no he hecho lo que Dios me dijo que debía de hacer primero? ¿Por qué al final del día debo reconocer que no he estado ocupado en las buenas obras que de antemano Dios preparó para que yo en ellas estuviera ocupado? ¿Por qué? A la casa del Señor no iré, o no he ido, o no quiero ir. ¿Por qué con el pueblo de Dios no me he congregado? No me alegra, no me edifica estar presente, luchando de la manera espiritual que debemos de luchar. Porque otra vez no estamos buscando edificar algo impresionante ante los hombres, de manera material,
pero sí espiritual, que ante los hombres diga, nuestra vida de nosotros no depende, nuestra vida no es nuestra. Nuestra vida y cada paso y cada aliento que tomemos es del Señor, que lo hemos recibido por gracia, por misericordia. Es del Señor que tenemos su palabra que nos recuerda que tenemos que velar porque en nuestro corazón y en nuestro pensamiento haya siempre lo que infunda en nosotros aliento para tomar el paso debido en la dirección indicada, que no es hacia el mundo o con el mundo para ser como los que nos rodean, sino para que seamos temerosos de Dios, buscando su voluntad, buscando dar a conocer que primero es el reino de Dios y su justicia, que no son palabras solamente, pero que su palabra en nosotros ha penetrado y ha producido una respuesta de obediencia. Y por lo tanto, me aseguraré de pedir a Dios sabiduría para que mi día sea ordenado y al final del día yo pueda así ver que su nombre ha sido exaltado, su propósito ha sido en verdad cumplido, su reino ha sido extendido, si no en mi vecindario, en mi corazón, quizá en mi pensamiento. Luché por la palabra de Dios, luché con la fuerza del Todopoderoso, luché contra mis propias inclinaciones, con la palabra santa de Dios, que me examina y me somete, me redarguye y me corrige, aún me disciplina, mientras que a la vez me promete, para que yo deje de hacer mi propia voluntad, me aparte de lo que el mundo quiere enseñarme, pero por el cual me ha de engañar, para estar consagrado a aquel que debe de ocupar el primer lugar, y para que así mi vida, siendo apartado del mundo, sea consagrado al Señor, para que ya no andando con el mundo, como el mundo, hacia el mundo, al menos haya resistido al enemigo. Gran parte de la lucha espiritual es resistir. Perseverar no necesariamente implica un gran avance, un gran progreso, victorias contundentes, que ya no vivimos en el vicio, de la noche a la mañana, pero de haber resistido, sí, al enemigo, que quisiera empantanarnos, quisiera así engañarnos, ofreciéndonos lo que es contrario a la voluntad de Dios, ofreciéndonos lo que es inmundo, ofreciéndonos lo que nos complace a nosotros y hace que entre nuestros prójimos también seamos conocidos como más agradables. Pero a eso no nos llamó el Señor. Nos llamó a su luz admirable, nos llamó a que seamos santos como Él es santo. Nos llamó a que edifiquemos preocupadamente el templo del Espíritu Santo, que es hoy cada uno, cada creyente que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Y nos ha llamado a que en esto nos ocupemos preocupadamente, para que perseveremos en el bien hacer. Ese es el bien al que primeramente tenemos que estar entregados. Hacerle bien al prójimo, llevarle un vaso de agua, servirle un alimento, brindarle un apoyo
Eso debe ser el resultado, un fruto de lo que es primero, el amor a Dios, el amor a su nombre. Un amor en nuestro corazón que busca hacer siempre y solamente su voluntad. Que si es su voluntad, aún podamos pedir que pase de nosotros alguna prueba, algún sufrimiento que padezcamos. Pero, igual como Jesucristo mismo lo dijo, no lo que yo quiera, la voluntad de Dios sea hecha. ¿Está dispuesto a padecer por amor a su nombre? Padecerá injusticias, rechazo, repudio. ¿Perderá alguna oportunidad maravillosa, deseada, claramente puesto a su alcance para avanzar profesionalmente, económicamente, relacionalmente? A lo cual tendrá que decir no. O aún salir, de lo cual tendrá que salir huyendo para no ser atrapado, para no ser distraído, tentado, para no ser apartado de la voluntad de Dios, para no ser estorbado. Y que esa lucha espiritual se torne más difícil. ¿Cuántas veces hemos podido decir es indebido tal camino? No honra a Dios tal objetivo. Pero inesperadamente el enemigo sutilmente delante de nosotros nos ha puesto la oportunidad para hacer lo que bien ha dicho Dios en su palabra, según nuestra vanidad, es nuestra propia concupiscencia. ¿Quién va a saber? Nadie me está viendo. ¿Podré justificar y excusar? Yo no lo busqué, me cayó aquí del cielo, decimos, cuando es todo lo contrario. Y por no haber andado lejos de ese camino, por estar entreteniendo y acomodando lo que debíamos de haber desterrado por completo, por haber rendido tiempo y atención al enemigo, nos hallamos ya en una situación bastante difícil. Dice la palabra de Dios que no debemos participar de las obras infructuosas de las tinieblas. Y decimos, uy, pues por allá yo no voy, nunca me van a ver ahí. Pero también dice la palabra de Dios que ni de esas obras que hacen los inicuos nosotros hablemos. No demos lugar siquiera a pensar. Que seamos entretenidos por los medios de comunicación, la música, los programas, la literatura, las modas. Hagamos la lista de cómo se nos comunica lo que a Dios no le agrada. Cómo en nosotros se inculca la permisividad y nos va acercando a lo que ofende a Dios y nos acostumbra a acomodar lo que Dios llama inmundo, desprecia, sí, condena. La actitud nuestra igualmente debe de ser el campo de batalla. Nuestra manera de pensar sea consecuente con lo que Dios de los ejércitos nos ha dicho. Y eso
nos gobierne, tanto en pensar como en actuar, buscando no lo que al hombre le apetece, el hombre llama la atención, el hombre le agrada, sino lo que Dios quiere, para que estemos en perfecta paz con Él, delante de Él. Así seremos entonces nación santa, nación ante las naciones, que a Él lo proclama. Él reciba la honra y la gloria. Nosotros menguemos, nosotros nos gloriemos, nos regocijemos, sí, en esa comunión, esa relación de obediencia con Él. Oremos. Padre nuestro, pedimos que igual que tu pueblo Israel, tu paciencia con nosotros sirva para que delante de ti recapacitemos. Y no propongamos esta semana servirte sin estar postrados delante de ti, caminando a tu lado, tomado de tu mano, cada momento. Seamos guiados del Espíritu, tu Espíritu, y seamos entonces guiados en perfecta paz. Gracias porque a través de tu palabra y de tu amor hacia nosotros, nos prometes librarnos de todo temor. Que ya las cosas de este mundo no sean tan atractivas y no nos desperdicien tampoco la vida. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. En pie vamos a entonar al concluir esta tarde el himno 502. Himno 502. Recordemos que el jueves tenemos reunión de oración. A la reunión pedimos que esta semana se inscriban los que han de ir, aún si lo están pensando, para esta semana anotarse en la hoja que está atrás en la mesa, por favor. Así le darán entrada.